Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros en esta emisión, nueva emisión de la conversa de fin de semana. Hoy vamos a hacer otra vez regresando al formato original, las microcolumnas de la conversa. El día de hoy vamos a tratar de abarcar tres temas, o dos o tres temas, todos interconectados entre sí por una noticia que desde hace más de un año ha venido rondando de manera velada y a veces de manera presente en todos los medios de comunicación tradicionales de Colombia y también en las redes. Y es el que tiene que ver con la crisis económica que supuestamente ha generado el gobierno del pacto histórico. En torno a esta supuesta entre comillas, no podemos negar que existe una crisis económica, pero no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, pero lo que sí ponemos entre comillas es que sea única y exclusivamente causada porque el gobierno del pacto histórico está ahí. Alrededor de este tema, como les venía diciendo, vamos a tocar unos temas que se interconectan entre sí. Uno, que obviamente ha estado copando la opinión pública esta semana, fueron las dos reuniones que hizo el presidente Gustavo Petro con la oposición. La oposición política oficial en cabeza de el Centro Democrático y su máximo dirigente, el expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez. Y la otra oposición, la más velada, pero quizás la más contundente, la más fuerte, es la de los que algunos han llamado como los cacaos. Sobre estas dos reuniones vamos a hablar un poquitico. Con la de los cacaos, pues obviamente el tema económico, el futuro económico del país. Con la de la oposición, el tema de las reformas que están transitando en el Congreso de la República y que de alguna u otra manera también van a determinar el futuro económico de la nación durante los próximos años. Sobre estos temas también vamos a comentar un poquitico la posición de algunas asociaciones de usuarios que están convocando en redes y en sus canales normales una marcha en respaldo a las EPS. Ha causado extrañeza y ha causado debate al interior pues de las mismas asociaciones de usuarios y de los usuarios estas convocatorias. Vamos a hablar un poquitico de eso. Y un poquitico si nos queda, pues que tiene que ver con lo de la reforma de la salud y la posición de algunos miembros de la coalición, que como ya hemos venido mencionando con bastante regularidad aquí en la conversa, parecen más de oposición que aliados. Vamos a tratar de abarcar lo que más podamos el día de hoy. Agradecerles a ustedes por estar aquí conectados, su generosidad y agradecer especialmente a nuestros amigos y amigas de la conversa de fin de semana en nuestra campaña de una vaca por la conversa. A los backers y a las backers muy agradecidos por ese apoyo de ustedes. Sin sus colaboraciones económicas, pues obviamente este ejercicio, este intento de análisis e información independiente, pues ya hace rato no podría estar en el aire. A ustedes, muchas gracias. Igualmente, pues a quienes han confiado su marca, sus productos, su emprendimiento en ustedes, en la, en la comunidad de la conversa de fin de semana. Ellos a través de su pauta publicitaria también nos ayudan. Más adelante, ahorita cuando hagamos la presentación, también los queremos invitar a que ustedes que nos están viendo, pero especialmente los de Facebook, se vinculen a nuestra campaña de las estrellas para Facebook. Entran al enlace en fb.com/barrita inclinada stars, estrellas en inglés, adquieren las estrellas y cada que nosotros emitamos un programa, un video, un reel, ustedes nos pueden colaborar enviándonos las estrellas. Entonces es muy fácil. Tres, tres maneras de colaborar con la conversa de fin de semana. Pero bueno, para no alargar más en la introducción, vamos a dejarlos con la presentación oficial de la conversa de fin de semana y con los mensajes de nuestros colaboradores, nuestros socios estratégicos en su pauta. Por favor, no se desconecten que ya arrancamos en estas micro columnas de la conversa de fin de semana.
Bueno, qué bien que todavía estén aquí conectados. Les agradezco mucho su generosidad por su tiempo. Vamos al grano. Eh, el día de hoy, como les decía ahorita, iniciando en la breve introducción, el tema, palabras menos, tiene que ver con la crisis económica por la que la oposición y sus voceros en los medios tradicionales de comunicación masiva pues se han encargado desde hace más de un año de martillárnosla todos los días a todas horas. Eh, Muchos economistas, a quienes hemos consultado, a quienes hemos leído, coinciden en sus análisis diciendo que es mucha más la alaraca, perdóneme el término, la exageración, la manipulación de un hecho que, si bien es cierto, no es positivo, tampoco es exclusivo de Colombia, ni mucho menos es exclusivo del gobierno actual, del gobierno nacional, es decir, del gobierno del pacto histórico. Explicaciones, hay muchas, vuelvo y repito, de expertos economistas, pero antes de mencionar lo que hemos consultado con ellos, es bueno aclararles, ustedes que nos están viendo, eh, un aspecto que todos, opositores e incluso no tan opositores, eh, han, han coincidido, y es en que esta crisis no es indilgable a este gobierno. Es decir, me explico, la crisis económica de Colombia no empezó el 6 de agosto, 7 de agosto pasado. Esta crisis es el resultado de un proceso de crisis económica que ha azotado al mundo entero y que se exacerbó durante la pandemia. Eh, el encierro nos obligó a guardarnos y a cesar una cantidad de actividades, y obviamente esto golpeó la economía a nivel mundial y a nivel personal de muchos de ustedes, muchos de nosotros. Pero antes de la crisis de la pandemia, y creo que aquí en este programa quienes nos siguen ya nos habían escuchado y nos habían visto mencionar que esta era una crisis que ya se venía eh, aumentando, se venía sumando desde tiempo atrás. Y tiene que ver con el mismo modelo. En esto hemos sido reiterativos, es decir, el actual modelo económico de gran parte del mundo está en crisis, el capitalismo en sí mismo está en crisis. Esa exacerbación de la ganancia y de la sobreexplotación de los recursos no renovables, la sobreexplotación de las personas, está llevando a que el modelo empiece a fracturarse, que empiece a tener fisuras y que empiece a dar señales graves de no tener respuestas para todo el mundo. Y una consecuencia de eso la vivimos aquí en Colombia y nos pone, por ejemplo, como el segundo país más desigual de América. Óigame bien, el segundo país más desigual, más inequitativo. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferencias entre una gran mayoría de pobres, que viven en la miseria, de pobres, y de las clases populares, las llamadas clases medias, están muy lejos comparativamente de una minoría, de unas élites que tienen grandísimas riquezas. Entonces, esa inequidad de mucha gente pobre, mucha gente que vive en la miseria, otra gente que vive sobreviviendo, sobreaguando, y otra gente que lleva el peso de todo esto, versus unas minorías que tienen toda la riqueza. Eso es una inequidad, eso es equitativo y nos hace desiguales. Entonces, pero esa es una consecuencia del mismo modelo, que no le da respuestas, no distribuye la riqueza. Pero esto es un fenómeno que venía pasando desde mucho tiempo atrás, se exacerbó en la pandemia, y en esto sí ya quiero echar mano de algunos columnistas del día de hoy en la prensa nacional, unos economistas que coinciden,
en señalar que este efecto de la crisis actual es consecuencia o es causado por esas crisis anteriores. Y entonces a eso súmele usted las guerras, la guerra de Ucrania, gran expendedor de cereales del mundo, eh, el rebote de la economía, es decir, cuando la gente sale del encierro, sale a gastar todos sus ahorros, los que tenían ahorros, obviamente crearon una burbuja consumista, la banca internacional, incluida la colombiana, se dio garra, como se dice coloquialmente, prestando plata. La gente que no tenía efectivo, pues porque obviamente sus ahorros no eran tan grandes, acudió al endeudamiento vía tarjetas de crédito, vía créditos de consumo. Entonces esto disparó el crédito de consumo y ahorita estamos viendo el rebote de eso, es decir, cuando la gente se endeudó para gastar después de la pandemia, se gastó la plata y empezó a utilizar el crédito de consumo. Esto encareció los créditos, todo y todo encareció los créditos y acuérdense ustedes que ya había habido una subida en las tasas de interés que no han bajado por parte del Banco Central de Colombia. Pero esto no es exclusivo de Colombia, este fenómeno del endeudamiento es casi que endémico en Latinoamérica. La gente gastó más de lo que tenía y lo que es más chistoso es que esto venía apalancado, vean ustedes que todo es un proceso, venía apalancado, acuérdense ustedes con los famosos días sin IVA, eh, que el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, se inventó para, comillas, apalancar la economía. Pero no la economía suya ni la de nosotros, la economía de sus jefes y aliados, los grandes gremios de la producción, entre ellos los señores de FENALCO. Y ahorita van a ver ustedes cómo esto se pega con el otro tema. Los de FENALCO con la gente de la SAC y con la gente, sobre todo la gente de ACODES. Ustedes acordarán, pues, los de la rumba, los de los restaurantes, los bares, las discotecas. Entonces, el gobierno de Duque nos impulsó a los colombianos a que gastáramos para, comillas, apalancar la economía, pero no se nos olvidó decir que la economía que se apalancó fue la de un solo sector, específicamente el sector comercio. Con un consumo que, y esta sí es cosecha mía, con un consumo que pues a mí me parece que es ilógico. Ustedes vieron en los famosos días sin IVA miles de colombianos presurosos, gastándose los poquitos ahorros que tenían en la pandemia y tarjeta de crédito en mano o tarjeta de supermercado en mano, corriendo presurosos a comprar tecnología, es decir, celulares de última gama, tabletas de última gama, televisores de última gama, todos equipos electrodomésticos de última generación. Es decir, un consumo que nada tiene que ver con las necesidades básicas que tiene una familia. Comida, vestido, medicamentos, educación, no. Los colombianos gastamos billones, y en este programa lo reseñamos, billones de pesos en consumo suntuario. Y estos días sin IVA se convirtieron en los famosos Black Friday, que es una cosa traída recientemente acá de la cultura gringa, pero que ya no es un solo día en el año, sino que hay Black Friday cada 15 días, cada 20 días en todo el comercio nacional. Y la gente se sigue endeudando. Entonces allí hay una señal de que la crisis no es únicamente indilgable al gobierno, a este gobierno, sino que viene acumulando una suma de factores y de decisiones que hicieron primero inflar la economía de manera artificial, con famosos días sin IVA, con el excesivo gasto suntuario, el gasto en el ocio, y después con el desfinanciamiento de los fondos de estabilización de los precios de los combustibles. Y ustedes saben muy bien que el combustible, el valor de los combustibles es un determinante de un aspecto de la economía que es bien importante, que es la inflación. Entonces, cuando el gobierno pasado, por hacerle el favor a los gremios, sobre todo a FENALCO y a CODES, infló la economía,
De manera irresponsable también se le olvidó que había que fondear esos fondos de estabilización, se gastó la plata o no la invirtió, y asimismo no hizo las inversiones en el campo social que debía haber hecho para tratar de que ese rebote de la economía que se creció en un momentico, pero que necesariamente tendría que bajar, no fuera tan fuerte. Y ustedes lo vieron al principio con la subida del precio del dólar, etcétera, etcétera. Decisiones de gobiernos pasados que afectaron al presente del actual gobierno. Y que sin embargo, en ningún medio de comunicación le han salido a explicar a la gente cuáles son las causas reales de esa crisis que sin ningún reparo y sin ninguna responsabilidad algunos comentaristas, algunos medios de comunicación le achacan, comillas, al mal manejo de la economía de este país por parte del actual gobierno. Olvidando de paso decirles a ustedes y a nosotros que en medio de esa crisis económica que está atravesando el mundo, la inversión extranjera en este país en este año creció. Se les olvidó decirle a la gente, o se les ha olvidado a los medios y a los comentarios decirle a la gente que la confianza inversionista extranjera llegó a un punto tal de que están viendo y de hecho ya empezaron a invertir en el país para generar empresas, para generar industria. Una cosa que gobiernos anteriores apalancados en la cultura traqueta de, del narcolavado de plata de divisas a través de las importaciones excesivas de bienes de consumo suntuario, nos tenían acostumbrados. Y habían dejado de un lado la inversión en creación de industria, que en últimas es la que genera empleo verdadero. Y eso no lo digo yo, lo dicen los que sí saben de economía. Entonces, este gobierno ha contado con el aporte de la inversión extranjera, no para importarnos, no para que nosotros importemos bienes suntuarios, sino la inversión en creación de industria en suelo nacional para generar empleo y activar la industria nacional. Una cosa totalmente distinta a lo que han hecho los gobiernos anteriores, apalancados por ahí, uno que está criticando ahora, en la famosa locomotora minera. La industria extractivista que no genera empleo y que da problemas que sí le ha generado al medio ambiente en Colombia. Entonces, esta primera parte de la crisis que había querido como medio contextualizársela para que contrastar las noticias, es decir, la culpa no es del mal manejo de las políticas económicas de este gobierno, sino que es el acumulado de las malas decisiones de gobiernos anteriores y el acumulado de un fenómeno de desgaste del mismo modelo económico occidental que ya está dando sus primeras, bueno, ya hace rato viene dando síntomas de no poder darle soluciones a los problemas que ha creado. Eh, vamos a dejar esa parte de esta contextualización para entrar a ver qué tiene que ver esto de la crisis económica con las noticias de la reunión con los cacaos y con el expresidente Uribe. No se desconecten, por favor. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos con esta otra parte de las microcolumnas. La reunión que se llevó a cabo esta semana entre el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y la cúpula empresarial de este país. Y que
como ya es costumbre, como nos tienen acostumbrados los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales y en las redes, no demoraron en criticar. Y ahí es donde pues vamos a hacer un poquitico el análisis nosotros acá, desde la provincia. Es decir, un año reclamando que el gobierno nacional tenía que hablar con los sectores empresariales, que tenía que hablar con esas élites eh, para, comillas, arreglar el caminado del gobierno. Y entonces aquí hay una precisión que hay que hacer. Este gobierno desde entrada, y ustedes no se pueden olvidar, en campaña y desde los primeros días de este gobierno estuvo línea de comunicación directa con el empresariado. Esa línea y esos diálogos no necesariamente querían decir pues que el gobierno se iba a plegar a la idea, al modelo de país que tienen los empresarios, los grandes empresarios del país, versus la idea de su programa de gobierno, que fue la que ganó, que es la que muchos de ustedes y nosotros votamos, sino que era buscar puntos de encuentro. No se les puede olvidar, no se nos puede olvidar que incluso en ese diálogo con los empresarios, los grandes empresarios de este país, eh, tuvo que ver el ataque feroz, de mala leche, de mala forma, casi que rayando en lo delictivo, que una periodista, revista que ustedes ya saben cuál es, le estaba haciendo al presidente de la República y en general a todo el equipo de gobierno. Ese diálogo con estos empresarios, los dueños de ese medio, llevó a que en algún momento los dueños tuvieron que regañar a la periodista, su equipo de periodistas, para que le bajaran un poquitico el volumen a ese ataque feroz. Pues, entre comillas. Es decir, lo que quería demostrarles es que ha habido un diálogo, existen unos canales de comunicación con el empresarial. Lo que vuelvo y repito, no quiere decir que el gobierno o el presidente se iba a plegar al modelo de Estado y al modelo de sociedad de economía que tienen en mente los empresarios. ¿Okay? Eso no fue lo que prometió y no fue por lo que nosotros votamos. Ahora bien, haciéndole caso a las múltiples voces de ellos mismos, es decir, a través de los medios, volvemos a repetir, no nos vamos a cansar de decirlo, los dueños de los medios son los grandes empresarios, y entonces a través de los medios presionaron esa reunión. Y entonces ahí es donde uno también se pregunta, no había terminado la reunión y ya habían voces en esos medios de estos señores criticando el encuentro. Vean ustedes, es decir, al principio criticaban porque no se reunía formalmente con ellos, se reúne formalmente con ellos y entonces empiezan a criticar de que por qué se reunieron con ellos y no con nosotros. Y entonces aquí hay que hacer una precisión también. La reunión que hizo Gustavo Petro, presidente de Colombia, la hizo con los empresarios más poderosos de este país, con los dueños del mayor conglomerado económico de este país, industrial y financiero. Y entonces aquí voy a centrarme en una preguntita para ustedes. Eh, Reclama Socaña, por poner un ejemplo, que por qué no se reunió con ellos. Y entonces uno le preguntaría a uno a la señora de Azucaña y ella a quién representa. Resulta que en esa reunión de Petro, con unos cacaos comillas, estaban los señores de Río Paila y de Colombina. Estaba el señor Eder, estaba Ardila Luli. Entre estos tres, cuatro nombres que he mencionado está casi el 90% de la industria del azúcar de este país. La agroindustria y la procesación del azúcar de este país. Entonces, ¿con quién tiene que hablar usted? ¿Con una señora que es nombrada por ellos o con ellos que son los que la nombran? Para nombrar nomás el asunto de Azocaña. Es decir,
¿Con quién tengo que, yo presidente, con quién me tengo que reunir? ¿Con el gerente o con el dueño de la empresa? Si yo puedo hablar con el dueño de la empresa, que es en últimas el que toma las decisiones, pues yo hablo con los dueños de la empresa y no hablo con los gerentes. Suena un poquitico elitista, pero es la verdad. Y asimismo, los señores de Afidro, Fedegan y de la ANDI y sobre todo FENAICO, porque el que ha puesto el grito en el cielo ha sido el señor de FENAICO. Resulta que estos señores con los que se reunió Petro, son los dueños de las más grandes cadenas de supermercados o grandes superficies que llaman. Y esto se parece a lo que ya había acontecido con los cafeteros. Es decir, cuando Petro le nombran al gerente de la Federación de Café, dice, no, yo no voy a hablar con ellos, yo hablaré con los cafeteros que son los que nombran a ese señor y así lo hizo. Entonces, para que vean ustedes cómo el ansia de criticar por criticar y de ponerle ruedas, palos a la rueda, perdón, es lo que caracteriza a parte de los grandes medios de comunicación. Y ahí es donde entra la otra pregunta. Bueno, entonces, ¿a qué juegan los empresarios, las élites empresariales de este país? Por un lado, se reúnen con el presidente, pero por el otro lado mandan a sus trabajadores de la información a que critiquen la reunión de ellos mismos. ¿Juegan a dos bandas? ¿Juegan a seguir presionando o qué? Y en ese mismo sentido, estos mismos comentaristas, estos mismos opinadores que nos tienen hasta la saciedad con el cuento de la polarización, reclamando el diálogo, no vaya usted a saber qué entienden ellos por diálogo, entre las fuerzas políticas de este país, eh, ven con recelo o vieron con recelo la reunión entre dos de los personajes más influyentes de la política colombiana en los últimos años, Álvaro Uribe y Gustavo Petro. ¿En torno a qué? En torno a la reforma. Pero antes de meternos en el tema, yo lo que quiero, con esto termino esta parte también, es decir, cualquier cosa que haga este gobierno será criticada, eh, porque inclusive llevándole la corriente, sus reclamos, tampoco gana, no tiene cómo ganar. El plan es desprestigiar a este gobierno, el plan es ponerle todas las trabas a su gobierno para conjurar una amenaza de un supuesto cambio de sistema político y económico y social de este país, en lo que están bastante equivocados mandaderos y dueños de medios. Lo que se ha propuesto y lo que sigue proponiendo este gobierno es apenas unas medidas de corte liberal, inclusive de un regreso al estado de bienestar que ya han asumido otras naciones del mundo como respuesta a esa crisis del sistema de las que hablábamos en el segmento anterior. En otras partes del mundo, estas medidas de regreso al estado de bienestar, las medidas liberales, liberal social, no tanto económica, han sido la salida que han encontrado otros gobiernos, otras partes del mundo, para tratar de salir de esa crisis. Y aquí, pues porque estamos enfrascados en unos odios, eh, en un fantasma de comunismo, nos quedamos en los años 50, no han querido entender que inclusive la salida a los problemas que tienen algunos de esos empresarios, algunos de estos industriales, se las podría dar ese regreso al estado de bienestar. Pero bueno, eso será motivo de análisis en próximas entregas de la conversa de fin de semana. No se vayan, ya vamos con la última parte de esta conversa.
Bueno, gracias por estar aquí todavía conectados con la conversa final. Última parte, ya para dejarlo descansar el día de hoy. Conclusión de estos hechos, el análisis que hemos hecho por acá y que hemos compartido en otros escenarios. Esta reunión, estas reuniones, la posición política y la posición económica de este gobierno, tienen un marco, un trasfondo, un entrelineado que pues muy pocas personas se atreven a auscultarlo y mucho menos pues hacerlo público. Porque muchos pensarán que es hilar demasiado finito. Pero si algo hemos aprendido en esta sociedad nuestra es que hay que hilar a ratos demasiado finito para poder encontrar las motivaciones y sobre todo las intenciones de los actores políticos, los actores económicos y los actores sociales en esa conflictividad perenne en la que mantenemos aquí en Colombia. ¿Y a qué me quiero referir? Para dejarles esta reflexión a manera de conclusión para que ustedes allá, y aquí reiteramos, aquí damos unos puntos de vista, unas visiones, unas reflexiones y nosotros simplemente las ponemos allí para que ustedes allá en su intimidad, en su sapiencia, que es mucho mayor que la nuestra, cotejen, contrasten, comparen, rebatan, rechacen y se hagan a sus propias conclusiones. Pero nos atrevemos, con la venia suya, a dejarles una última reflexión. ¿Cuál es el trasfondo de estas reuniones? Creemos nosotros que tiene que ver con el avance en el proceso que está llevando la Jurisdicción Especial para la Paz en la búsqueda de la verdad del conflicto colombiano de estos últimos 50, 60 años. El anuncio o los anuncios de revelaciones de nuevos actores que están ingresando a la Jurisdicción Especial para la Paz han prendido las alarmas en muchos sectores, sobre todo en sectores que hasta ahora no habían sido vinculados de manera formal con esta parte del esclarecimiento de la verdad del conflicto. No se habían tocado porque desafortunadamente hizo parte de la negociación del acuerdo de paz estable y duradera del gobierno Santos con la extinta FARC-EP. Eh, Quedaron por fuera de este sistema muchos actores que sin ser armados sí incidieron y en grande manera en la conflictividad, en la violencia, en los horrores de la guerra que hemos venido padeciendo los colombianos desde hace muchos años. Y esos personajes, pues, ustedes ya están adivinando, son exactamente muchos de esos con los que se ha estado reuniendo Gustavo Petro últimamente. 4 o 5 reuniones con Uribe, la reunión con los dueños de Colombia, no pueden estar lejos de esa otra realidad, de esas otras esperanzas que tenemos muchos de nosotros. Es la de saber de qué manera y quiénes patrocinaron económicamente o logísticamente a los actores armados de la guerra para que cometieran todos esos vejámenes de los que muchos colombianos fuimos víctimas. Por lo que se ha sabido, por lo que se ha empezado a filtrar, muchos de estos personajes, de los grandes emporios económicos de Colombia, tendrían que ver y tendrían mucho que contar sobre su participación directa o indirecta en la guerra en Colombia. Muchos actores políticos también tendrían y nos deben la verdad a muchos de nosotros. Muchos actores económicos y políticos
le deben cuentas o le deberían cuentas a la justicia por su participación en las masacres y en los desplazamientos. Entonces, en medio del marco de la crisis económica podría estar abriéndose un espacio de diálogo entre todos para ese nuevo acuerdo nacional del que tanto ha hablado el presidente Petro, el acuerdo de reconciliación nacional, y que muchos creemos o sospechamos que no es nada más ni nada menos que una especie de borrón y cuenta nueva, una especie de hagámonos pasito entre todos, que no se sepa todo, que no nos juntemos todos, que no nos señalemos todo, para que todo pase igual y que todos quedemos bien frente a la sociedad. Así la sociedad no sepa la verdad de lo que acontece. No te ataco, no me atacas. Y si se sabe, pues te perdono y cuentas saldadas. Desafortunadamente, la arquitectura del acuerdo de paz estable y duradera no permite que este tipo de actores ingresen al sistema de la justicia transicional de paz. Es posible que estos diálogos en últimas sean para eso, en una frase muy coloquial, pero que creo que es lo que se está buscando, y es la de hagámonos pasito. Tú no me jodes, yo no te jodo. Ojalá y que no, pero camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato y hace cuacua. No sé qué animal será. No lo molesto más el día de hoy. Invitarlos para que sigan entre semana conectándose en nuestras redes, las redes de la conversa de fin de semana, para que sigan visitando nuestro blog y para que, ya que 8 días y no pasa nada extraordinario, nos volvamos a encontrar en otra emisión más de la conversa de fin de semana. Estamos en deuda todavía antes de que se acabe el año de traer unos invitados para hacer un último análisis de los resultados ahora sí en plata blanca, de cómo va a ser el panorama político con los nuevos gobernadores y alcaldes locales después de las elecciones. Ahora sí, cuando ya sabemos más o menos en un gran porcentaje quiénes van a gobernar. De mi parte no es nada más, cuídense mucho por favor y nos volvemos a ver en esta su conversa de fin de semana.